Hola, Fénix. Buenas tardes. ¿Qué tal vais? Bien, me alegro. Entonces, esta es una clase muy particular. La he pensado como una especie de manual y nace de una urgencia, la de contar lo que ocurre detrás de las relaciones que te rompen para adentro. No con un lenguaje clínico, evidentemente, sino con verdades vividas. No es para diagnosticar, sino para despertar. Mi hablar del narcisismo tiene solo el enfoque de despertar, porque quien ha amado a un narcisista sabe que el amor no basta y sabe que el dolor no siempre grita. A veces es silencio, a veces es sutil, a veces se disfraza de ternura o encanto. Por eso elegí crear dos arquetipos que hablan mi idioma y el de que quienes lo han sentido todo en la piel. El alma falsa y el tiritero. No son tipos clínicos, son verdades arquetípicas, retratos emocionales de dos formas destructivas de estar en relación. Y ahora los conocerá uno por uno. ¿Qué tienen en común y qué es lo que los separa? Antes de conocer el alma falsa, el tiritero, hay un punto importante que necesitas entender. Ambos actúan con cierta estrategia, pero lo hacen con motivos completamente distintos. El alma falsa no manipula para controlar, manipula para no colapsar. Ha aprendido a protegerse evitando el contacto real. No domina, no impone, se esconde. Su estrategia es inconsciente, una forma de cerrar puertas para no sentir demasiado. El tiritero, en cambio, no se esconde, dirige, observa, calcula, seduce. No necesita escapar, necesita que tú te quedes exactamente donde él o ella quiere. Y sabe cómo lograrlo, porque te descifra incluso antes de que hable. Ambos pueden parecer sensibles, intensos, cautivadores, pero solo uno se protege del amor. El otro lo usa como escenario. Y quizá detrás de todo eso hay algo más profundo, una diferencia que aún no podemos explicar del todo. Pero este no es el momento de entender por qué son así. Este es el momento de reconocer lo que te han hecho a ti y desde ahí volver a empezar. ¿Quién es el alma falsa? El alma falsa no grita, te vacía, no hiere con rabia, sino con la ausencia emocional. Es el tipo que parece dulce, presente, incluso tierno, pero solo mientras no toques su límite interior. Apenas siente que estás entrando demasiado profundo, se distrae, se va, se refugia donde no tenga que sentir. En una cena romántica que él mismo organizó con cuidado, una simple llamada de su hijo basta para borrarte. 8 minutos de conversación al teléfono hablando de video de TikTok, mientras tú desapareces en silencio frente a sus ojos. ¿Y por qué se sabotea a sí mismo? Cada vez que hay un momento real, íntimo, algo dentro de él se activa y lo único que sabe hacer es arruinar lo que funciona. Otro lo hacen desde la ternura casi infantil, como ese hombre que al ver tus lágrimas te dice, yo no sé cómo manejar esto, pero dime qué quieres que haga y yo lo hago. Y ahí el alma se te rompe un poco porque ves quizá una parte de él que quiere, que no te odia, que no está actuando, solo que no puede. Entonces, ¿qué hace él? Desaparece y te deja sola o solo con tu dolor, con su incapacidad, que una vez más termina pareciendo culpa tuya, porque tú solo querías un abrazo y acabas explicando cómo se da. Es un trabajo. El alma falsa no fue adorada, o no de los dos padres, fue utilizada, no por un padre malo, sino por una figura vacía, emocionalmente ciega. En el caso de los hombres, y aquí pongo un punto para aclarar, de mujer claramente me sale más natural hablar al masculino, pero el tema es que en ese primer caso, por lo que es mi propia experiencia, veo mucho más hombre así, como alma falsa, y mucho más mujeres de la otra tipología. Entonces, perdonáis el femenino, el masculino, por favor, pasáis por encima de esa cosa porque tengo un cansancio en el contestar los mensajes, los comentarios en los reels que no tenéis una idea. Entonces, en el caso de los hombres, casi siempre es la madre
Una madre que parece afectuosa, frágil, sensible, víctima, pero en realidad es otra alma falsa. No ve a su hijo, lo absorbe y lo transforma en pareja emocional sustituta, atrapándolo así en el papel de salvador silencioso. En esa dinámica, el padre se convierte en el malo de la historia. A veces lo es, otra vez es simplemente un hombre destruido por haber vivido toda una vida con una mujer manipuladora. Pero a los ojos del hijo es el enemigo. Así crece ese niño. En rebelión contra el masculino, porque el papá es malo, y fusionado con un femenino herido, que nunca pudo cuestionar. No tiene un padre al que admirar, no tiene una madre de la que separarse. El resultado, un hombre que no sabe amar, ni dejarse amar. Un hombre que confunde la calma con la seguridad, que se apaga frente a las emociones reales, que nunca ha conocido a su lado masculino, ni tampoco a su parte femenina. Por eso no existe. Porque cada vez que una mujer le muestra una emoción profunda, se reactivan ese dolor antiguo y esa lealtad muda y responde con silencio, desprecio o huida. No porque no sienta, sino porque odia sentirse como se sintió de niño. Odiaba a su madre, no podía decirlo. Odiaba a su padre, no podía amarlo. Y ahí se produce el circuito. Y ahí nace el alma falsa. ¿Cómo se comporta esa alma falsa? Uno, parece equilibrado, pero debajo solo hay orgullo. El alma falsa no se muestra frágil como uno podría imaginar. Al contrario, suele parecer un hombre centrado, tranquilo, equilibrado, razonable, correcto. Pero esa calma no es estabilidad real. Es una armadura construida con orgullo congelado. Detrás de ese equilibrio aparente hay un vacío lleno de reglas internas rígidas, autoimpuestas, que él obedece sin cuestionar, aunque lo hagan sufrir. No las cambia, ni siquiera cuando le explicas todo, ni siquiera cuando le muestra tu dolor. Te mira y te dice, no sé qué hacer, pero luego no hace nada. No es que no quiera, es que no logra sentir de verdad lo que tú estás viviendo. Y si no lo siente, no ve razón para cambiar. Su personaje tiene más poder que la realidad y por eso se queda inmóvil incluso cuando todo su alrededor se está cayendo. Dos, evita el conflicto, pero te castiga con la ausencia. El alma falsa no enfrenta, te borra, no discute, te silencia. Y lo hace no porque sea maduro, sino porque te está castigando. A veces basta con una petición, no una bronca, una necesidad expresada con calma, un simple yo siento eso, necesito esto. Y para él eso ya es un ataque personal, porque no te escucha, se escucha solo a sí mismo. Tu emoción, tu necesidad, tu dolor no existen para él. Tú no existes como persona completa, eres solo un reflejo. Y si ese reflejo no le gusta, te desconecta, te deja en silencio, te borra sin decir palabra. En el mejor de los casos, deja de mirarte. En el peor, corre a buscar otra persona para mostrarse y así castigarte más. Y otra persona puede ser un familiar, un hijo, otra mujer, porque su lógica es clara. Si me criticas, desapareces. Y no importa si lo dijiste con amor, con respeto, con todo el cuidado del mundo. Él solo escucha juicio, porque en su mundo no hay espacio para lo que tú sientes. Punto 3. Te mira como una aparición, pero no está contigo. El alma falsa puede mirarte como si fuera su salvación, con ojos intensos, lleno, casi emocionado. Tú piensas, ahora sí me está viendo, pero no, está asistiendo. Tú eres el espectáculo y él es el público. Mientras los entretengas, mientras lo hagas sentir bien, mientras los distraiga de sí mismo, se queda ahí hipnotizado. Tú te sientes especial, te sientes la única, pero no eres su compañera, eres su animadora emocional. Y en cuanto el guión cambia, en cuanto los invitas a participar, en cuanto lo llamas al escenario contigo, él se levanta y se va. Pero hay más.
Porque si aparece otra figura en la escena, alguien que en ese instante le enciende, aunque sea una chispa de ego más, tú desapareces. Puedes hacer milagros, puedes transformar agua en vino, pero si su orgullo se siente estimulado por otra presencia, te borra con una sola mirada. Ni te mira. No es que no valgas, es que nunca fuiste parte real del vínculo. Solo estaba él, y tú eras el fondo de su teatro interior. Punto 4. Te dice, no estoy a tu altura, no para cambiar, sino para frenarte. El alma falsa no te rechaza con violencia, te desarma con una falsa fragilidad perfectamente calculada. Me siento roto, no quiero hacerte daño, no soy suficiente para ti. Y tú desde el amor le dices, no digas eso, por favor. Pero sí, debe decirlo, porque no es una confesión sincera. Es una forma de liberarse de toda responsabilidad. Con estas palabras te está diciendo, o me aceptas así como soy, o puedes irte. Y entonces yo te lo digo más claro, le importa un carajo que tú te vayas. Pero te lo dice como si fuera una víctima consciente, como si fuera un hombre espiritual que sabe que aún no está listo. Y tú crees que es honestidad, pero no lo es. No hay puerta abierta, no hay ganas de avanzar. No te dice, ayúdame a dar el siguiente paso. Te dice, esto soy yo, si te duele lo siento, pero yo no puedo más. Y ahí es cuando te atrapa aún más, porque parece tierno, parece humano, pero en realidad se está saboteando a sí mismo. Te está empujando a que seas tú quien lo deje, porque acuérdate, casi nunca esa tipología deja, nunca. Para luego, pero poder decirse a sí mismo, ves, sabía que no valía la pena. Ese momento es cuando debes irte, porque no te está ofreciendo una solución, te está dando una excusa emocional para que te quedes estancado o estancada. Punto 5. Promete que estará, pero desaparece cada vez que lo pides de verdad. El alma falsa no te dice no, difícil. Te dice mañana, ahora no puedo. Te dice estaré, pero nunca llega. Porque cada vez que le pides presencia, se activa algo antiguo, doloroso, que viene de su infancia. Es el lugar donde tuvo que sacrificarse emocionalmente por su madre y donde juró, sin saberlo, que nunca más sería de nadie. Cuando le pides que esté, no estás hablando con un hombre adulto. Qué caritas, ¿eh? Está hablando con el niño que aprendió a desaparecer para sobrevivir. Entonces hace lo mejor que sabe hacer. Te promete un futuro lleno de ya verás, ya lo haremos, te lo juro. Un futuro donde tal vez podrá darte lo que sueñas, pero ese día nunca llega. Porque aunque su madre ya no esté, el pacto con ella sigue vivo. Es un lazo invisible que lo mantiene atado al pasado y convierte cada nueva relación en una deuda emocional. Tú esperas, le crees, confías, pero siempre hay algo o alguien más importante que tú. El trabajo, el hijo, la hermana, la madre que ya no está, pero sigue mandando. El dolor de cabeza, el yo no me siento bien. Y un día lo entiendes. No vendrá, no puede, no sabe y ni siquiera se da cuenta de que ya te ha dejado solo, sola. ¿Qué siente realmente por dentro el alma falsa? Siente confusión, carga, odio enterrado. Su madre para él es una santa. Nunca lo regañó. Lo hizo sentir el niño perfecto, el hombre ideal de su vida. Y así, en su mente, el amor verdadero es el que no te exige nada, el que no te cuestiona, el que te adora en silencio, mientras tú simplemente existes. Pero esa es la primera gran mentira, porque esa madre no es una santa, es un monstruo disfrazado de víctima, que ha tirado sobre los hijos el victimismo de su relación o de su vida. Es una mujer que le da a entender que se sacrificó por él sin que él lo pidiera y que le hizo creer que su infelicidad era culpa suya. Así creció con una deuda emocional que no puede pagar. No puede elegirte del todo, porque cada vez que ama de verdad siente que está traicionando a su madre.
Pero ese sacrificio no viene del amor, viene del odio. Y entonces todo ese odio reprimido te lo lanza a ti, porque eres tú quien lo enfrenta, tú quien siente, tú quien habla, tú quien incomoda. Y para él hablar es atacar. Expresar una necesidad es un juicio, porque aprendió que la presencia es invasiva y el que el silencio es seguridad. Tú no invades, pero para él sí, porque creció en el vacío y tu presencia lo desborda. Y por eso te desprecia, te minimiza, te abandona, no porque no te quiera, sino porque le recuerdas todo lo que odió de su padre y no logra separarte de esa imagen. En el fondo lo sabe, sabe que no sabe amar, lo siente cuando te mira y no puede quedarse, lo siente cuando te pierde y se queda solo con su vacío. Y entonces te envidia, porque tú sientes, tú vives, tú eres fuego y carne, carne viva, y él no. Él se mira a vivir y nunca logra llegar a sí mismo. Y al final se convence de que estará bien, que armará algo normal, una vida equilibrada, quizá con otra, quizá con alguien que nunca lo confronte, una mujer que no lo haga pensar, que lo deje flotar en su calma aparente, en la que él llama paz. Pero eso no es amor, es lo mismo que vivió con su madre. Y entonces termina siendo usado exactamente como usó a los demás, como te usó a ti y como otros un día lo usarán a él. Todo vuelve. El tema es que él ni se da cuenta, es demasiado tonto porque tiene esa idea destropeada de amor, donde el amor es el silencio, donde el amor es no ser visto. Eso es la cosa fuerte. No te ve a ti, no te ve y por él, por eso es amor por él. No es totalmente mentiroso. Eso es amor por él, no ser visto. Entonces, tener al lado una persona que no lo ve no lo hace darse cuenta que no tiene al lado una persona que lo ama. Entonces, ¿por qué te engancha tanto? Al principio te dice que eres el amor de su vida, te hace promesas, te regalas palabras dulces, miradas intensas, cuentos diseñados a medida para tu hambre de amor. Y tú le crees no porque seas ingenua, sino porque esperar te ha salvado toda la vida. Después llega el día a día y ahí comienzan las excusas suaves. No puedo hacer eso, no logran hacer el otro, pero nunca es por él. Siempre por culpa de alguien más. Porque claro, es cobarde, no se toma nunca su responsabilidad. Un hijo, una ex, el trabajo, la fatiga. El problema es que ese mañana que te promete nunca llega. Y entonces tú das más, te esfuerzas, intenta volver a ser aquella que él veía al principio, pero esos ojos ahora están vacíos. Y tú comienzas a luchar contra una ausencia disfrazada de esperanza, la tuya, de ausencia. Tú no te das cuenta, pero ya tú no estás ahí. Es solo tu mente que está ahí atrapada a la herida. Tu alma ya se ha ido. Por eso te has perdido. Entonces te refleja en tu herida más vieja. El amor se gana. Tienes que dar 10,000 para recibir 10. Y a veces ni eso. A veces recibes 1, pero así creciste, con la creencia que el amor hay que merecerlo con el sacrificio. Y él, sin decirlo, te mete justo en esa trampa, porque tú lo has elegido. Te da rol de la salvadora, porque lo has decidido tú, tu rol. Te dice, yo no puedo, pero tú sí. Tú eres la fuerte, tú eres el empático, tú eres luz. Y entonces cargas con todo, incluso con él. Aunque él, mientras tanto, te vacía, te apaga, te seca por dentro. Y tú aguantas, porque nunca hay un basta, nunca hay un corte claro, nunca hay un verdadero final. Solo existe una zona gris eterna, donde se flota, donde uno se adapta, donde se espera algo que no va a pasar. Y de hecho, muchas veces la historia entre narcisistas, cuando son los dos, nunca terminan. Se desgastan, se arrastran, a menos que uno de los dos encuentre a otra persona. Solo entonces llega la decisión. No por claridad, sino porque aparece otra distracción, otro rol,
otra máscara. Y tú te quedas ahí, preguntándote qué te faltó. Pero el problema no eres tú. El problema es que trataste de amar a alguien que ni siquiera sabe por dónde empezar. Entonces, ¿cuál es la señal de que debes irte? Te hace sentir loca solo por querer algo más. Tú sientes, necesitas, deseas una presencia real. Y él te mira como si el problema fueras tú, como si sentir fuera un defecto. Para él, tu emoción es inestabilidad, pero su vacío, su silencio es la norma. En un mundo donde el amor es plano y callado, tú con tu intensidad y tu verdad emocional eres demasiado y empiezas a dudar de ti mismo o ti misma. Minimiza siempre lo que sientes. Si lloras, no exageres. Si te abres, te haces película. Si ves venir algo, dramática. Pero luego todo lo que anticipaste se cumple. Y en vez de reconocerlo, te culpa. Te hace sentir culpable por tener razón, como si tu claridad fuera molesta. Te promete, pero nunca construye nada. Ese es el punto de quiebre, el momento en que despiertas, porque te das cuenta de que cada promesa, cuando llega el momento de cumplirla, se desvanece. Siempre hay algo, una excusa, un obstáculo, un imprevisto. Y entonces entiendes, todos esos planes de futuro no eran nada, eran aire, eran un espejismo diseñado para que tú te sacrificaras hoy por un mañana que nunca iba a llegar. Y cuando le recuerdas todo lo que diste, lo minimiza, lo ignora, lo borra. Y ahí entiendes, o te eliges o te apagas. Hay una diferencia nuclear en el pensamiento estratégico de las dos tipologías de narcisista que yo personalmente eh, he detectado. El alma falsa creció en la inmovilidad absoluta. Uno de los padres, normalmente hemos dicho la madre, le enseñó, quédate quieto, no molestes, no actúes. Así aprendió a sobrevivir sin moverse, porque también así está bajo mi control si no te mueves. A no decidir, a no expresarse, a no construir un camino propio. Es como si su mente se hubiera quedado congelada, sobre todo la parte que ayuda a planificar, tomar decisiones conscientes, lo que en neurobiología se llama corteza prefrontal. No estoy usando un término médico, pero me refiero a esa parte del cerebro que nos hace elegir, planear, movernos hacia algo. Esa parte en él no se desarrolló porque nunca se le permitió decidir. Por eso no actúa, no planea, no construye, solo reacciona, se esconde, se congela. El tiritero, en cambio, está muy despierto. Su mente es activa, estratégica, brillante, pero no tiene corazón detrás. Creció también con un padre narcisista que lo anuló, pero él o ella no se quedó paralizado, se rebeló. Y esa rebeldía lo llevó a desarrollar una mente capaz de controlar, planear, observar y manipular, mucho más que el otro. Tiene lo que llamamos comúnmente un pensamiento prefrontal muy desarrollado, pero no lo usa por amar, lo usa para dominar. Mientras el alma falsa es un niño congelado, el tiritero es un adulto peligrosamente funcional. No necesita hacer escándalo, no necesita gritar, le basta con mover hilos y dejar que tú te destruya solo o sola. El alma falsa es un hijo anestetizado. El tiritero es un sobreviviente que se convirtió en el verdugo. No ama, calcula, no se entrega, te observa, no construye vínculos, crea dependencia. Desde mi experiencia, el tiritero se acerca muchísimo a lo que muchas personas entienden por ese término psicópata. No es solo vacío, es peligrosamente lúcido. Usas a la persona como herramientas, no se detienen antes de nada. ¿Cómo se comporta el tiritero? El tiritero no llega como un depredador, llega como una persona más razonable, evolucionada, lógica que hayas conocido. A veces se muestra lúcido, otras veces emocional, pero siempre con una precisión quirúrgica en lo que deja ver. Nada es auténtico, todo es estrategia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio forma parte de un plan mayor, el control.
Al principio te hace sentir elegido o elegida, comprendido, casi salvado o salvada, pero lentamente, sin que lo notes, empieza a aislarte de todas tus certezas. Te haces dudar de lo que sabes, de lo que sientes, de lo que viste con tus propios ojos. Te hace sentir exagerada, inestable, infantil, y no lo hace con grito, lo hace con calma, con lógica, con una sonrisa. Pero detrás de esa sonrisa te está desmontando. Es doble cara hasta la médula. Te usa como escaparate, como herramienta, como extensión de su propio ego, porque para él las personas no son seres humanos, son recursos. Y entonces llega la frase, la que lo desnuda por completo, la que cuando la escuchas te parte por dentro. Déjame la educación del niño a mí. Al final, criar a un hijo es como entrenar a un perro. La escuché yo. Increíble. Ahí lo entiendes todo. Ahí ves la verdad. No está contigo para amar, está contigo para adiestrar. No quiere compartir, quiere manipular. Y lo hace con la máscara del bueno, de la buena, del sabio, de lo que ya ha entendido todo. Pero la única cosa que de verdad entiende es cómo convertirte en una pieza funcional de su agenda y cómo destruirte sin que nadie lo note, ni siquiera tú. Esa gente nunca se ensucia las manos. ¿Qué calcula realmente por dentro el tiritero? El tiritero no siente empatía ninguna, siente estrategia. La empatía que ha aprendido, la aprendida. Cada gesto tiene una intención, cada palabra es medida, cada silencio es una trampa. No entra en una relación para compartir, entra para ganar, para hacerte creer que es como tú, que siente como tú, que te entiende, que cuida, que contiene, pero todo es funcional. Desde el principio se presenta como empático, sensitivo, profundo, muy lógico, muy lineal, evolucionado. Te dice, te entiendo, a mí también me pasó. Soy muy emocional, solo que no lo muestro, pero en realidad no le importa. Observa, imita, se adapta. Si detecta que tienes una vulnerabilidad real, la estudia. Si le conviene, la copia. Y si puede, la usa para herirte. No desprecia la vulnerabilidad, la finge y luego la convierte en una arma. Te cuenta sus traumas reales o inventados para parecer humano, accesible, abierto. Pero si un día necesita quebrarte, esa misma vulnerabilidad que reconoció en ti será su herramienta para destruirte. Y puede volverse cruel, burlón, hiriente. No de forma directa, sino en el punto exacto donde sabe que más duele. Tiene una necesidad constante de control que disfraza como amor maduro. Pero no te protege, te monitorea, te rodea para no perderte de vista, porque si estás bajo su mirada, puede regular tus emociones, tus reacciones, tus pensamientos. Vive en competencia permanente esa tipología, competencia en todo sentido, con quienes percibe como su rival. Tiene un enemigo invisible en la cabeza. Si es un hombre, no tiene verdaderos amigos hombres. Si es mujer, rara vez tendrás amigas mujeres verdaderas. El mismo sexo es su campo de guerra. Necesita ser el más inteligente, el más admirado, el más respetado o respetada. Y luego el placer oculto. Verte autodestruirte mientras él o ella queda limpio o limpia. Te acompaña con voz suave, te destabiliza con lógica, te desmonta con dulzura hasta que explotas solo. Y entonces aparece la frase, yo no hice nada, eres tú que eres instable. Siempre hablé con respeto. Tú fuiste quien reaccionó mal. Si no logra dominarte con argumentos, activa su plan B, manipular desde la sombra. Hace hablar a otros, te desacredita, te aísla, pero hay algo que lo aterra de verdad, que lo reconozcas, que tú veas el patrón, que dejes de creerle, que empieces a mirarlo sin miedo. Ahí pierde todo, porque verlo es lo único que no puede controlar. Y en medio de todo esto no le importa quién arrastra. No es como el alma falsa que no entiende el amor y se queda paralizado. El tiritero sabe perfectamente lo que le falta y lo envidia con rabia.
El alma falsa ve la humanidad como algo ajeno. El tiritero la desea y como no puede alcanzarla, la odia. Y entonces hace lo único que sabe hacer, la destruye. En el fondo de todo, debajo de la lógica y del control, hay una frustración podrida. Es una entrega a resentimiento, una vida construida sobre la idea de que nadie ama de verdad, que todo es manipulación, que la dulzura es para tontos. Y por eso, si ve que tú eres verdadero, verdadera, cálida, vivo, viva, honesto, intentará apagar a tu luz, porque tú representa todo que él o ella jamás podría ser. ¿Por qué te engancha tanto? El tiritero no entra en tu vida con soberbia, entra con empatía, falsa pero convincente. Se disfraza de sensibilidad, de profundidad, de alma consciente. Te dice frases como yo siento demasiado, nadie me ha entendido nunca, tú eres distinto, distinta, y tú le crees. No porque seas ingenuo, ingenua, sino porque habla en el idioma que más deseas, la conexión emocional. Te hace sentir elegido, cercano, único, única, y lo logra porque nunca se entrega del todo. Te da un 70%, así tú persigues el otro 30%. Te muestra un poquito de verdad, pero nunca la completa. Te hace creer que estás abriendo su corazón, pero solo te está abriendo una herida, la tuya. Entonces entras en el juego. Si me esfuerzo más, se va a cambiar. Si me esfuerzo más, se va a abrir. Si le doy más amor, va a confiar. Si le demuestro que no lo abandono, va a sanar. Pero no sana porque no está roto, está programado. Es una hiena disfrazada de oveja. Te hace creer que tú eres la especial o el especial, el único o la única que puede verlo, salvarlo, comprenderlo de verdad. Y cuando estás lo suficientemente cerca para herirte, te apaga, te confunde, te hace dudar de ti mismo o ti misma. Y no se queda ahí. También logra que confundas el control con el amor. Y entonces dejas de verte con tus propios ojos. Empiezas a verte a través de los suyos y a poco ya no sabe quién eres. Al final te encuentras vacío, vacía, agotado, agotado, colgada de una relación que nunca te sostuvo. Y sin embargo te quedas, porque ese es el truco. Te hizo creer que sin él, sin ella, ya no eres nadie. Pero eso es mentira. Tú ya eras alguien antes de él o de ella y volverás a serlo después. Solo que en el medio te convenció de que él era tu casa, cuando en realidad era el ladrón disfrazado de llaves. La señal para huir, no solo huirte, has oído bien, aquí no hay que irse, hay que huir. Con el tiritero no existe cerrar una relación y ya, existe liberarse y hacerlo con frialdad, lucidez y silencio, porque en el momento en el que percibe que te estás yendo de verdad, activa su plan de venganza, no porque te ame, sino porque lo has desenmascarado, y eso para él es imperdonable. La verdadera señal para huir no es cuando te duele, es cuando te das cuenta de que incluso explicarte te vacía, cuando cada palabra tuya se convierte en arma contra de ti, cuando cada intento de diálogo te deja peor, cuando temes sus reacciones más de tus propias emociones. Y ahí lo ves claro, no estás en una relación, estás en un campo minado. Entonces la verdad es esa. Para salir de ahí, tienes que volverte estratégico o estratégica tú también. No para manipular, para sobrevivir. Tienes que enfriar la relación paso a paso, cortar el lazo emocional antes incluso que el físico, prepararte mental, económicamente y socialmente y luego irte en paz. Aunque por dentro estés ardiendo, aunque te mueras por gritar la verdad, porque él va a intentar destruirte, humillarte, hacerte pagar. Pero así lo haces sin confrontación, sin escena, sin explicación, le quitas su combustible favorito, tu energía. No hace falta valor, hace falta sangre fría en ese caso. Es la única forma de salir entera o entero de la telaraña. Y recuérdalo, aunque si no eres la pareja o tiene cualquier tipo de vínculo, no tienes que arreglar nada.
No tienes que explicarle nada. Solo tienes que salir de su juego y no volver a entrar. No hace falta venganza, hace falta ver con claridad. Y la verdad es esa. Sigues aquí, íntegro, presente, sobreviviente. Esa clase no nace del odio, nace como un acto de amor hacia quien eres ahora. Porque quien logra salir de una relación así ya ha ganado. Yo no soy psicóloga. No he pensado a esa clase para clasificar, sino para liberar, para dar voz a quienes han vivido ciertos infiernos en silencio, sin moretones en la piel, pero con el corazón hecho a pedazos. Y quiero dejar una reflexión incómoda, una de esas que no se dicen, especialmente en países como Italia y España, donde cada día se lucha con razón contra la tragedia del feminicidio, donde si alguien es asesinado, se grita, se protesta, se llena la calle. Pero casi nadie habla del tipo de violencia que no deja marcas visibles. Nadie habla del narcisista en el sentido de ley, de protección. Nadie habla de los hijos criados por un padre o una madre que los han vaciado por dentro. Nadie habla de las parejas destruidas sin que haya ni un solo golpe. El narcisista no necesita gritar, no pierde el control, es difícil, no ama, no siente, ni siquiera se arriesga a arruinar su vida porque ya lo ha calculado todo. Protege su personaje más que la relación, cualquier relación. Y si grita, lo hace solo para defender su máscara, no por desesperación. El narcisista mata por dentro, con su frialdad. No escucha, no ve, borra con una mirada. Te va desgastando poco a poco hasta que dudas de ti, de tu voz, de tu valor. Y sin embargo, casi nadie lo dice, porque no es delito, porque no se ve, pero quien lo ha vivido sabe que se muere igual, solo que más lento. He pensado en esas palabras para dar dignidad también a ese dolor invisible, porque aunque no haya sangre, sí hay una herida. Y si tú te has sentido así, si alguna vez pensaste que exagerabas, si te preguntaste si el problema eras tú, quiero que sepas que no lo eras y que ahora puedes salir, empezar de nuevo y salvar incluso sin tener que odiar. Esta es mi verdad. No pretende ser absoluta, pero es sentida, vivida. Y si en algún punto habló también por ti, entonces no fue pensada en vano. Con amor, un abrazo a todos. Esa era una clase solo para comprender el personaje, para que no volváis a entrar ahí. El resto vamos a verlo durante todo ese contenido, ese camino juntos, porque ha tenido un sentido. La herida, la parte de nosotros que nunca hemos querido ver, aceptar, la herida, la falta de amor que tenemos por nosotros mismos. El único sentido que nos importa es eso. Os abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima clase. Un beso.